Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy voy a estar complaciendo peticiones de mis suscriptores. Algunos de ellos me han preguntado sobre la relación que existe entre Mer Ramazan Demir y Mirai Kaya, que es su manager. Vamos a preguntarle al tarot el día de hoy cuáles son las energías de ellos dos. ¿Qué es lo que hay realmente en ese vínculo? El tarot siempre nos va a mostrar lo que no se ve. Y entonces vamos a conectarnos con las cartas. Y pedirle al tarot que nos muestre lo que no se ve. Y nos diga cuál es la relación entre Mer Ramazan Demir y Mirai Kaya. ¿Hay algo más que una relación profesional entre ellos dos? ¿Cuál es la relación entre Mer Ramazan Demir y Mirai Kaya? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. El 3 de espadas. El 4 de espadas. El 8 de bastos. El as de oros. Y el carro. Bueno, las cartas están muy claras. Vamos a ir interpretando una por una e irlas relacionando. Vamos a ver. Miren esta carta. El 3 de espadas. Primeramente, quiero decirles que con esta tirada les estoy comentando de que Mirai Kaya lo que tiene es una relación profesional con Mer Ramazan Demir. Aquí no me aparece ningún indicio de que ellos estén juntos en una relación amorosa. Las cartas me están hablando que el vínculo que tienen ellos dos es solamente de trabajo. Por lo tanto, ya conociendo esto, vamos a ir desarrollando la lectura. ¿Qué simboliza este 3 de espadas? Bueno, simboliza que Mirai Kaya lo que hace es cerrarle los caminos del corazón a Mer Ramazan Demir. Muchos de ustedes en sus comentarios me han escrito de que Mirai Kaya controla a Mert, que decide qué mujer le conviene o no sentimentalmente, amorosamente, que es la persona que lo manipula, que lo maneja totalmente y que es la que decide en su vida. Muchos de ustedes me lo han escrito y tienen toda la razón. Aquí esta lectura me está diciendo que Mirai Kaya sí maneja la vida de Mer Ramazan Demir en todos los aspectos. En su vida sentimental, en su vida profesional, en su vida familiar. Es como si Mer Ramazan Demir fuera un títere de Mirai Kaya. Es lo que me están diciendo las cartas, que ahora vamos a interpretarlas una por una y su relación. Fíjense la primera carta. El 3 de espadas. El 3 de espadas me está hablando de que ella
corta los vínculos amorosos de Mert. Si a ella no le conviene la mujer que Mert tiene al lado, pues hace todo lo posible, ya sea con malas acciones, ya sea con inteligencia también, porque es una persona que se maneja mucho con la mente, lo sabe manipular muy bien y lo que hace es buscar problemas para que él corte y termine con las relaciones. Ya nosotros habíamos visto la carta natal de Mer Ramazán de Mir. Yo quisiera que si alguno de ustedes, mis suscriptores, tiene la fecha de nacimiento de Miray Kaya, por favor me la dejen en los comentarios para revisarla y hacer como una carta compuesta o comparar las cartas entre Mer Ramazán de Mir y Miray Kaya. Porque esta señora es cierto que es muy buena manager, mírenlo aquí con este 8 de bastos que ahora vamos a ver, pero le tiene su vida muy controlada. Fíjense aquí, le sigue el 4 de espadas. El 4 de espadas es como tener a una persona quieta. Hay mucha quietud, hay mucho control. El 4 de espadas me está hablando de un alto en la batalla, de una pausa en el combate. Si lo traspolamos a la relación que tiene Mer Ramazán con Miray Kaya, me está diciendo de que ella le corta las alas a él desde el punto de vista sentimental, porque siente que como manager él se puede dispersar con los temas amorosos y de mujeres porque conoce a Mert, sabe de que es muy enamoradizo, de que le gustan mucho las mujeres y que cuando está en una relación íntima o un vínculo sentimental, pues él pierde el foco. Y al perder el foco, pues entonces sus compromisos laborales los puede descuidar. Y por eso ella le aleja las mujeres a Mer Ramazán de Mir. Ella es como esa energía que tiene Mer en su carta natal que hace que él se desvincule emocionalmente de las mujeres. Y ella, como les decía, quisiera ver la carta natal de ella porque hay una energía bastante fuerte que influye a Mert para que esto ocurra, porque ella necesita tenerlo enfocado, porque es así que se produce el dinero. Miren este as de oros, dinero, productividad, eficiencia. Eso es lo que quiere ella. Ella ve a Mer como un producto, como algo a lo que ella le puede sacar ganancias. Y le está haciendo daño porque no está dejando que él haga su vida amorosa. No está dejando que él se desarrolle normalmente desde el punto de vista sentimental. Porque lo está viendo como un objeto, como a algo a lo que ella le puede sacar dinero y puede manejar. Fíjense el centro de la tirada. El 8 de bastos. El 8 de bastos me habla de proyectos, de planes a futuro, de trabajos que se manejan con mucha rapidez, con mucha eficiencia. Entonces, esta carta es una carta que la caracteriza mucho a ella, a Miray Kaya, porque es una mujer que tiene mucha chispa, es una mujer que ha tratado y ha logrado diversificar el trabajo de Mer Ramazán de Mir, ha logrado de que él traspase las pantallas de Turquía, es decir, de que sea visto en muchos países del mundo, lo ha lanzado al estrellato, es una buena profesional, lo que no la veo como buen ser humano por lo que le está haciendo al chico.
desde el punto de vista amoroso. Y sabrá Dios familiarmente también qué limitaciones le pone. Esta carta astrológicamente me habla de Mercurio en Sagitario. Me habla de traspasar fronteras, de trabajos en el extranjero, de proyectos que avanzan con mucha rapidez, de eficiencia y eficacia en el trabajo. Es decir, ella es una persona que no se le puede quitar el mérito de que es buena en lo que hace. Es buena en lo que hace porque mírenlo aquí, cómo genera ingresos y hay un éxito a nivel laboral, un éxito a nivel financiero y económico para Mert y también para ella. Porque mientras Mert gane dinero, también gana dinero ella. Y fíjense cómo culmina con el carro, que es un arcano mayor, que es una carta que me habla de fama, que me habla de éxito, que me habla de poder, que me habla de ego, que me habla de un avance en su trabajo, en su ámbito laboral. Entonces, estas dos cartas me dicen de que ella, si vamos a espejar las cartas, recuerden que espejar sería estas posiciones, ¿no? Y que tienen relación. Por ejemplo, todo este vínculo que ella corta amorosamente y familiarmente, ella lo tiene como para ella. Ella como que lo ha capturado para ella. Esta distancia que ella le impone a él desde el punto de vista amoroso y familiar también hace de que él se enfoque en lo laboral solamente, que su mente pues solamente piense en trabajo, trabajo y trabajo. Y hace que él llegue a la fama, que llegue al éxito. Y lo mismo pasa con el 4 de espadas y el as de oros. Esta carta es una carta que, como le decía, es una energía de mantenerlo controlado a él. Mantenerlo fuera del fuego, del combate, vamos a decirle, de la cotidianidad. Ella lo saca del ámbito amoroso y también de amistades. Entonces, cuando ella lo saca a él de aquí, pues hace como un enfoque, igual que pasa con la carta del carro, que hace como un enfoque en lo laboral y hace que él genere mucho más dinero y mucho más ganancias. Entonces está muy claro que Mirai Kaya es una persona que coge este trabajo que ella tiene con Mer Ramazan Demir demasiado en serio. Lo veo como que lo maneja como un objeto, como algo que le genera dinero, que le genera ganancias, y entonces veo como que no le da esa importancia a lo sentimental y a esa conexión que ella tendría que tener con Mer, como pasan tanto tiempo juntos, tener esa empatía con él. Es lo que yo no estoy viendo, que ella no siente empatía. Ella lo que quiere es dinero y fama, Es lo que ella quiere, es lo que ella trata de buscar con Mert. No le veo que ella le tenga ni aprecio, ni empatía, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, mi gente linda, los leo en los comentarios, pónganme sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.